Bien, en este vídeo vamos a ver procesos de dimensionalización de la función de referencia. Seguimos con la misma función de referencia f definida con dominio en R, conjunto de los números reales e imagen en R también. Si tomamos un punto del dominio de definición x sub 0, su imagen va a venir dada a través de la función f como f de x sub 0, exactamente igual que hasta ahora, ¿vale? Bien, ¿cómo vamos a definir ahora la función con la que nos vamos a apoyar en esta función f? Pues la vamos a definir como una función g de R en R, como siempre, dominio imagen, en la que si tomamos un valor concreto del dominio de definición de g, en este caso la imagen g de x sub 0 va a venir dada como k veces f de x sub 0. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Bueno, pues comparando, si para la función f, al tomar el valor x sub 0 en el dominio obtenemos la imagen f de x sub 0, para la función g, al tomar el mismo punto del dominio, x sub 0, la imagen va a ser la de f de x sub 0, la misma que aquí, pero tantas veces como k unidades hayamos puesto en el producto. Es decir, que va a ser la misma imagen multiplicada por k veces esa misma imagen. Bueno, ¿qué significa esto? Pues si representamos gráficamente una función, supongamos por ejemplo que tomamos la función parabólica y igual a x cuadrado y queremos realizar una traslación de 2 unidades hacia abajo. ¿Cómo representaríamos eso? Pausad el vídeo vosotros e intentadlo hacer en vuestro cuaderno. La función resultante, si lo que queremos hacer es disminuir en 2 unidades las imágenes, sería, esto lo vimos en un apartado anterior ya, cogiendo x cuadrado y restándole 2 unidades. ¿De acuerdo? Entonces, si x cuadrado fuera una especie como de campana invertida que pasa por el origen, en este caso, al disminuir 2 unidades, pasaremos 2 unidades por debajo. ¿De acuerdo? Bueno, lo vamos a hacer aproximadamente, tampoco es del todo crítico en este caso. Solamente queremos representar de qué manera se va a ver modificada la representación gráfica de esta función f de x cuando definimos una función g a través de esa f de x que está multiplicada por k. Bueno, pues si f de x es x cuadrado menos 2, esto significa que en el origen pasaría por el punto menos 2, este de aquí, esto sería menos 2 en la imagen, pero tendría la misma forma que la función x cuadrado, solamente está desplazada un poquito hacia abajo. Pero esta va a ser nuestra función de referencia en este caso. Bien. Supongamos entonces que para un cierto valor de x sub 0, este de aquí por ejemplo, queremos hallar cuánto vale la imagen a través de f. Bueno, pues proyectamos hacia arriba hasta que crucemos la función y ese punto lo proyectamos hacia el eje de ordenadas y nos da como siempre la imagen en el punto x sub 0, que será f de x sub 0. Esta es la imagen. ¿Qué es lo que pasa si yo defino una función g que se iguala a esa función f, pero multiplicada por k? Donde k se entiende que es un número mayor que 1, aunque no tiene por qué, ¿de acuerdo? Eso lo veremos en el segundo caso, en los que en lugar de estiramientos estaremos hablando de contracciones. Bueno, si multiplicáramos por k, siendo k mayor que 1, idealmente, entonces lo que conseguiríamos es que la imagen dada para ese mismo valor de x sub 0 estuviera en la misma imagen de f, pero multiplicada por k. Si estamos hablando de que k vale pues 2, por ejemplo, pues entonces la imagen tiene que ser el doble que esta. Para este mismo punto estaría el doble de alto. ¿Que estamos multiplicando por 3? Pues el triple de alto que f. ¿Que estamos multiplicando por 100? Pues 100 veces más alto. ¿De acuerdo? Supongamos que k es un factor multiplicativo que nos lleva la imagen aquí, por ejemplo. ¿No? Vamos a llevarla más arriba. Aquí, sería aproximadamente 3, en este caso del ejemplo, ¿vale? Pues nos llevaría la imagen al triple de alto para ese valor de x sub 0. Déjame que modifique esto un poquito. Entonces,
si para x sub 0 esto era f de x sub 0, esto tiene que ser aproximadamente pues k f de x sub 0. Que para el caso concreto en que k fuera 3, pues esto sería 3 veces f de x sub 0. ¿Que tomamos x sub 0 por aquí? Pues si x sub 0 estuviera aquí, su imagen la encontraríamos a esta altura, f de x sub 0. Si multiplicamos esa distancia del origen a la imagen por k, entonces, pues si hemos tomado antes como un factor escalar de unas 3 unidades aproximadamente, en este caso, 1, 2, 3, pues aproximadamente por aquí, estaría ese k de x sub 0, perdón, k de f de x sub 0. Sería k veces f de x sub 0. Esto sería si tomáramos como x sub 0 este valor, ¿de acuerdo? Entonces, como la imagen estaría a esta altura, para la f, la función f, su imagen quedaría por aquí, para este mismo valor. Para este de aquí, si x sub 0 estuviera aquí, pues si esta es su imagen, pues la imagen dada a través de la función g estaría pues k veces en esa imagen, a una distancia de k veces esa imagen, más o menos por aquí aproximadamente. ¿De acuerdo? Si el valor de x sub 0 tiene por abscisa 0, k veces 0 nos va a dar siempre 0. Por tanto, los puntos de corte, en este caso, con el eje de las x, no se van a ver modificados. Van a pasar por estos dos puntos igualmente. Lo que pasa es que al hacer la representación gráfica de esta función, como veis, si estuviera bien dibujado, llegaríamos a conseguir una nueva función g de x que por la definición que tiene es como si hubiésemos cogido la función f, la hubiésemos agarrado por todos sus extremos, la hubiésemos estirado un montón, ¿verdad? De hecho, el factor multiplicativo en este caso va a ser siempre k veces. Si lo multiplicamos por k, lo estamos estirando por un factor escalar de k. Entonces, en estos casos, por ejemplo, si estamos hablando de f de x igual a x cuadrado menos 2 y definiéramos la función g de x como 3 veces f de x, entonces esto nos va a dar 3x cuadrado menos 6. Por tanto, esta función g de x, que está más estirada, que en teoría tiene la misma forma, pero más estirada, sería de la forma 3x cuadrado menos 6. Entonces, como siempre, si se nos pidiera en alguna actividad representar esta gráfica, la función f de x, pues la representamos con normalidad, y si después de ella se nos pidiera hacer esta otra, alguien podría decir, bueno, pero es que resulta que esta otra función es el resultado de coger la función f y multiplicarla por 3. Entonces, si lo que estamos haciendo es multiplicarla por 3, las imágenes tienen que ser las mismas multiplicadas por 3, tanto para los valores positivos como para los valores negativos. Entonces, el resultado va a ser siempre como si cogiéramos la función original, la f, y la estiráramos por un factor escalar k, que en este caso va a ser 3. En el caso que nos queda por ver, el punto 7, 3, 2, van a ser las contracciones. ¿Qué creéis que va a pasar? Irlo pensando antes de que veáis el próximo vídeo, ¿vale?